Buenos días con todos los presentes. El día de hoy, la Oficina de Gestión de la Calidad ha programado esta capacitación muy importante, el cual lleva por título El buen trato al paciente. Me presento, soy la licenciada Giovanna Celestino Marcelo y tengo el grato honor del día de hoy compartir este tema importante. Agradezco a todos la participación para poder desarrollar y abordar este tema. Como podemos observar en esta lámina, nos señala urgente, usted debería saber lo siguiente. Y pregunto, ¿será importante conocer, abordar y entender el buen trato al paciente? Cada uno de ustedes se va a responder de manera personalizada y al final de la capacitación vamos a disertar y absolver las dudas que se puedan formular luego de esta capacitación. Debemos entender que cuando un paciente llega a una institución de salud, va en busca de ayuda, va en busca de comprensión, de consuelo y sobre todo de atención. A ver, un momentito. La señorita Patricia Chugo levantó la mano. ¿No me escucha? A ver. O en todo caso, si tienen dificultad, reportarlo por el chat, por favor. Ya. Muy bien. La asistencia después ya lo vamos a ir reportando para que se puedan registrar. Ya. Si tienen alguna consulta, por favor, por el chat, y la consulta o dudas que tengan en relación a la exposición del día de hoy, lo vamos a hacer al finalizar. Por favor, continúo. Como les mencionaba, cuando un paciente llega a una institución de salud, va en busca de ayuda, va en busca de comprensión, va en busca de consuelo y de atención. Pero desafortunadamente, muchos de ellos no los consiguen. Los pacientes que llegan a un hospital no están preparados para afrontar las dificultades de la institución. Dificultades como, por ejemplo, la falta de insumos, la falta de equipamientos, la falta de personal. Inherentemente, esas dificultades o esos problemas de nuestros procesos internos no caen o no recaen en la responsabilidad del paciente, razón por la cual este inconveniente no se debe reflejar en la atención que nosotros brindamos. Tal es así que los profesionales de salud, parte del equipo multidisciplinario, debemos de atender con calidad, con empatía al paciente. Como observamos en esta lámina, ¿qué nos señala? Un diario peruano. Su salud podrá multar con más de 2 millones a hospitales y clínicas por mala atención. Es preciso señalar que la mala atención también circunscribe al maltrato. Ahora pregunto yo, ¿existirá maltrato en las instituciones de salud? ¿Existirá maltrato en nuestra institución en la cual laboramos, el prestigioso Hospital Loaiza? Por otro lado, también artículos o referencias publicitarias señalan que la Organización Mundial de la Salud advierte que existe una violencia que constituye un importante problema en la salud pública, razón por la cual este proceso, esta dificultad se puede prevenir, articulando ciertas estrategias y fortaleciendo el buen trato en el usuario externo. Por otro lado, también observamos que existen negligencias. Y pregunto yo, ¿una negligencia médica o una negligencia en la atención o en la prestación de servicios de salud también será catalogado como maltrato? Efectivamente sí. Por ejemplo, acá podemos observar una noticia que no ha sido muy ajena, no es una noticia internacional, es una noticia nacional que se ha dado en una institución de salud peruana, como el Hospital Rebagliati, en el cual a un niño de 11 años le intervienen quirúrgicamente y no ubican de manera efectiva el lado de donde correspondía la intervención quirúrgica, razón por la cual se observa
que la familia, inclusive incluyendo al paciente, pues expresa una disconformidad con el trato recibido, con la atención médica brindada. Por otro lado, también observamos, y esta es una noticia no muy lejana, es del 4 de mayo, razón por del 4 de mayo de este año, donde nos señala que el intendente de supervisión y sanción de su salud señala que van a sancionar a hospitales y clínicas. ¿Por qué? Por maltrato al paciente. La señorita Ana Rocío de Amián levantó la mano. ¿Puede formular su pregunta por el chat o la inquietud que tenga? Ok. Continuamos. Razón por la cual, de todo lo expreso, y como ustedes lo han podido observar, inherentemente se observa en los anuncios publicitarios, en las noticias nacionales, y también van a observar en las noticias internacionales que se presenta el maltrato al paciente, al usuario externo, razón por la cual es importante y trascendental el abordaje y la concientización de todo el equipo multidisciplinario para poder brindar un buen trato al usuario externo. ¿Y cómo podríamos brindar un buen trato al usuario externo si no comprendemos o no definimos esta premisa? Y ahora bien, paso a exponer, ¿y qué será el buen trato al paciente? Como lo observamos en la lámina, se reconoce como toda acción orientada a brindar una atención de calidad, ¿sí? Mediante el reconocimiento de los derechos humanos del paciente y de los deberes de del personal de salud. Implica de acciones muy sencillas, acciones como, por ejemplo, licenciada, un saludo, ¿sí? Hasta un procedimiento complejo. Y abordo algo más que quizás no está explícito en esta lámina. Desde la sonrisa que nosotros brindamos al momento del abordaje, al momento de la atención del paciente. Razón por la cual señala que no solo basta tener protocolos o procedimientos que están plasmados en línea muerta en un papel, porque son actitudes, habilidades emocionales de las personas para hacer que una institución de salud sea un lugar grato, a pesar de las dolencias, a pesar de las adversidades que pueda estar cursando un paciente. Entendemos que un paciente se acerca a la institución de salud, acude a un hospital, no viene a pasear. No viene y le dice a su familia, un momentito familia, voy a ir a visitar cómo están el personal por ahí por el hospital Loaiza, ¿correcto? Viene en busca de una atención de salud. Viene con expectativas para poder solucionar, para poder reparar o rehabilitar el problema que le aqueja. Razón por la cual el día de hoy les presento los 5 ejes del buen trato, que nos va a facilitar a nosotros como parte del equipo de salud para poder viabilizar este buen trato que nosotros queremos reforzar y que se vea, que se visibilice en la atención de calidad del equipo multidisciplinario del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Los 5 ejes del buen trato se circunscriben en el reconocimiento y la aceptación como primer eje. Como segundo eje tenemos la comunicación asertiva. El tercer eje, la empatía. El cuarto eje, el manejo de conflictos. Y como quinto eje es la negociación. ¿Correcto? Muy bien, licenciada. ¿Y en qué consiste estos ejes? Porque lo hemos mencionado y lo tenemos que reconocer. Ya lo hemos reconocido, conocemos o identificamos 5 ejes importantes, el cual es el reconocimiento y la aceptación, la comunicación asertiva, la empatía, el manejo de conflictos y la negociación. Muy bien, hablemos sobre el reconocimiento y la aceptación, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué nos permite este eje? Nos permite ver a cada persona como el ser único, especial,
con sus valores, sus falencias y sus características propias, el cual se va a centrar ¿en qué? En el respeto de las diferencias. Tal es así que nosotros, como equipo multidisciplinario, aplicando este eje importante, nos va a facilitar y nos va a permitir ver más allá de lo superficial, ¿correcto? Porque es importante nosotros tener un reconocimiento y aceptación, el cual nos va a permitir identificar que esta persona está cursando por un problema de salud. Partiendo por ahí. ¿Qué más? Vamos a analizar, vamos a aceptar, vamos a reconocer y vamos a identificar que esta persona cursa por un problema de salud, cursa con muchas dudas, con mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque no tiene solucionado su problema de salud. Razón por la cual nosotros debemos de tener un trato individualizado, personalizado, para poder proveer un abordaje, una atención personal, una atención de calidad. A través de la comunicación asertiva, en cumplimiento al segundo eje, nos señala que es una forma de expresión clara y directa, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos. La comunicación asertiva evita que errores frecuentes como, por ejemplo, los ataques personales y los reproches. Acá quiero hacer un paréntesis. Estos ejes que estoy mencionando, el cual cumple o viabiliza el buen trato, también se aplica en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que, si bien es cierto, somos parte del equipo multidisciplinario, somos parte del equipo de salud, nuestra naturaleza inherente, somos seres humanos. Y como seres humanos interactuamos, nos relacionamos también con nuestro entorno familiar, con nuestro entorno laboral, con nuestro entorno social. Razón por la cual, si estos ejes son aplicados a nuestra vida diaria y en los diferentes escenarios en el cual nosotros nos desenvolvemos, va a servir de mucha ayuda para nosotros poder fortalecer esa interacción efectiva con nuestro entorno. Cuando hablamos de la comunicación asertiva, como lo he mencionado, expresiones claras, expresiones directas, en el cual nosotros vamos a manifestar nuestro sentimiento, nuestro sentir, nuestra opinión, pero sin ataques personales, sin reproches, sin juzgar. ¿Qué más? Existen algunas palabras que son un claro ejemplo de un mensaje asertivo. Pregunto yo a la sala y ustedes se responderán de manera interna y personalizada cuántos de nosotros utilizamos estos mensajes asertivos, estas famosas palabras mágicas. Gracias, lo siento, por favor. No solo con nuestro equipo de trabajo, no solo con nuestra familia, no solo con nuestro entorno social. Lo más importante también es aplicarlo con el paciente, porque es parte de nuestro cuidado humanizado, parte del abordaje y de proveer un cuidado de calidad. Mensajes que, cuando se refuerzan, también mejora, como lo dice la lámina, el clima laboral, gracias a un buen entorno comunicativo, amable y sobre todo enriquecedor. Como tercer eje tenemos la empatía. ¿Y qué es la empatía, licenciada? La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de la otra persona, donde nos favorece o nos permite entender y llegar a saber cómo se siente la persona. E incluso podemos interpretar, comprender lo que esa persona estaría pensando. Es una capacidad fundamental para relacionarnos con los demás. Ahora bien, debemos de ponernos en el lugar de una paciente en estado crítico. Debemos ponernos en el lugar de una madre de familia que tiene a su hijo en estado crítico o en estado terminal, una madre de familia que tiene como diagnóstico cáncer de mamas, un paciente que recibe diálisis,
un paciente adulto mayor que no comprende la explicación que se le indica en los consultorios o no se ubica dentro del hospital Loaiza. Entonces, ¿qué es la empatía para todos los presentes que el día de hoy me acompañan? La empatía es la habilidad de entender a los demás, pero también de ponernos en los zapatos de ellos. Y como dice un proverbio indio, camina un rato con mis zapatos. Pregunto yo, ¿será fácil caminar con los zapatos de una paciente con cáncer terminal? ¿Será fácil caminar con los zapatos de una persona que tiene un familiar en estado crítico, que se encuentra en emergencia? Partiendo de ahí, los insto al compromiso de poder fortalecer ese buen trato hacia el usuario externo. Como cuarto eje, el manejo de conflictos. Pero para ejecutar o para desarrollar este eje importante, como es el manejo de conflictos, debemos establecer estos criterios. Primero, debemos comenzar calmándonos, establecer contacto con nuestros pensamientos y buscar cómo expresarlos. Muéstrese dispuesto a resolver las cosas hablando del problema en lugar de dejarse llevar por la agresividad. Formule su punto de vista en un lenguaje neutro, más no de enfrentamiento. Trate de encontrar formas equitativas de resolver el problema. Aquí, como parte del cumplimiento o del desarrollo de este cuarto eje, les cuento que nosotros o que actualmente trabajo o pertenezco a la plataforma de atención al usuario, área encargada de atender reclamos y denuncias, razón por la cual este manejo de conflictos y el cumplimiento de estos 4 criterios nos sirve a todo el equipo de la plataforma para nosotros poder desarrollar, para poder tener un abordaje integral en el manejo y la atención de reclamos. Entiendo yo que obviamente existen múltiples procesos por mejorar, como por ejemplo un paciente viene airado, viene molesto, viene irritado, en la cual señala que su prótesis de cadera lleva más de un año sin ser adquirida, razón por la cual está molesto. Quizás son procesos que como plataforma de atención al usuario, como oficina de gestión de la calidad, nos vemos limitados porque articulan múltiples procesos. Sin embargo, al poder nosotros escuchar al paciente, al poder entender esa necesidad, al poder expresar esa capacidad de poder tratar de ayudarlo, de poder viabilizar, de poder coordinar, de poder gestionar a través de las interposiciones de buenos oficios, el paciente se siente respaldado, el paciente se siente escuchado, el paciente se siente acogido. Razón por la cual nosotros debemos de fomentar estos criterios y reforzar el manejo de conflictos. Como quinto eje tenemos la negociación y es la apertura en la cual nos va a favorecer resolver los desacuerdos. Es una habilidad y como habilidad no es que nacemos con esa habilidad, lo vamos a fortalecer, lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir incorporando en el día a día, porque nosotros estamos inherentes en la atención de salud, estamos involucrados y formamos parte del equipo multidisciplinario. He ahí que nosotros debemos de dotar esas capacidades, tenemos que mejorar esas habilidades, fortalecerlas para poder tener un mejor abordaje de esa insatisfacción, de esa manifestación verbal, el cual el usuario externo expresa. Obviamente por razones en la cual involucra múltiples procesos y que quizás nosotros como equipo de salud nos vemos limitados. Recuerden que no todos son capaces, no todas las personas son capaces de manejar a personas difíciles o manejar situaciones tensas con diplomacia, con ese tacto suficiente para poder hacer sentir bien a las personas a través de ese conflicto en el cual el usuario manifiesta.
nosotros como equipo de la plataforma de atención al usuario, lidiamos día a día con pacientes muy airados, pacientes que vienen no solicitando, sino demandando una atención de salud, en el cual señala que se le está vulnerando sus derechos. Y nosotros, en cumplimiento a nuestras funciones y en cumplimiento al quehacer, a la naturaleza del servicio, el cual es inherente a nuestra profesión, a nuestro trabajo, nos favorece o nos viabiliza para nosotros poder escuchar, para poder encontrar alternativas de solución y poder lograr esa negociación que nos insta el quinto eje para desarrollar el buen trato al usuario. También nos señala que la capacidad para negociar requiere una gran capacidad de escucha, razón por la cual nosotros debemos escuchar. ¿Estaremos escuchando al paciente? Muchos de nosotros, desde el lugar donde nosotros nos desarrollamos o nos desempeñamos, en el área en el cual nos encontramos, muchas veces ni siquiera miramos al paciente. Atendemos de manera mecánica. Si soy de caja, hago la factura y entrego, pero no hay esa apertura, esa interacción de siquiera escuchar al paciente. Es un proceso netamente emocional, en donde lo importante no es lo que dicen las palabras, sino en lo que piensan y sienten las partes. Porque obviamente un paciente airado va a expresar de una manera, quizás de una manera incorrecta, esa insatisfacción. Pero si nosotros como equipo de salud tenemos esa apertura de la escucha activa, va a favorecer de manera efectiva este proceso de la negociación. Observamos en esta lámina, ¿sí? Y nos señala que el trato que reciben los pacientes en los hospitales también enferma. Razón por la cual, según estudios, señala que en vez de contribuir en la mejora del estado de salud del paciente, contribuimos de manera negativa y empeoramos esta situación. Obviamente existen personas que me pueden decir en la sala, licenciada, yo sí brindo un buen trato al paciente, yo sí doy un trato cálido, un trato empático, tengo una comunicación asertiva. Y a ese equipo de salud felicito por fortalecer y por brindar una buena atención. Y aquellos que dudamos y que decimos quizás sí, quizás no, a veces, en todo caso, insto para que podamos fortalecer esas competencias y fortalecer el trato que brindamos al usuario. Aquí les voy a presentar algunos testimonios reales en la cual el usuario o los usuarios externos expresan cierta insatisfacción en la cual ellos consideran que de determinados contextos o situaciones específicas sienten y consideran que han sido maltratados o han sido vulnerados. Por ejemplo, con respecto al trato, ¿qué me dice un usuario de salud? Me dice, los pacientes no tienen nombre, son números. El médico dice, deme su historia, no cuál es su nombre y no lo sabe. ¿No sabe qué? No sabe el nombre. Entonces, eso denigra a la persona. Para esa persona, considera que esa acción le da mucho dolor y razón por la cual siente vulnerado o se siente maltratado. Con respecto a la información, ¿qué me dice un usuario de salud? Por ejemplo, vamos a leer, dice, a ti te van a hacer algo, ¿sí? Al paciente le van a hacer algo, no le explican y ahí quedas tirado en una camilla de nuevo. No sabes qué te hicieron, no te dijeron para qué, cuándo era, quién te iba a volver a atender, nada. Uno pasó a ser un objeto dentro del hospital. Entonces, el trato digno para esa persona es que le informe. Cuando le informan a esta persona, se siente que ha recibido un buen trato. ¿Qué más tenemos? Tenemos médico comprometido. ¿Qué me dice un usuario? Me dice, tú estás esperando desde las 8:30. Y si llegas 8:35, te dicen, no tú. Tú estás citado 8:30. Pero si el médico va a llegar a las 10:30, tú tienes como paciente que esperar y estar atento a que venga el médico.
Entonces el médico tiene derecho a hacerte esperar 2 horas y media o 3 horas, toda una mañana en el hospital. Para este paciente, la espera prolongada es considerada un maltrato. Con respecto a la atención oportuna, ¿qué me dice? La parte pública tiene una cantidad de minutos para atenderte, te atiende a la rápida, así veloz. En los consultorios son 10 minutos por paciente. En 10 minutos, ¿qué voy a alcanzar a decir? Llego adentro y la doctora no me contesta nada y con esa misma doctora voy a una clínica donde ella atiende y ahí me explica todo lo que tengo. Entonces el usuario que expresa esta insatisfacción señala que hay una marcada diferencia entre la atención de una institución pública y la atención de una institución privada, razón por la cual expresa que en esa diferenciación se evidencia el maltrato al usuario. Organización hospitalaria, ¿qué me dice? Lo llevó la ambulancia, lo dejó en la entrada del hospital, no fue capaz el camillero de acomodarlo en una silla de ruedas, lo dejó ahí. Mi papá tuvo que caminar, tenía el pie súper hinchado. Es una expresión de un usuario en el cual señala que frente a esa situación, frente a ese contexto, ha recibido un maltrato por parte del equipo de salud. Privacidad o intimidad. ¿Qué me dice el usuario? Hay muchos hospitales que son campos clínicos de distintas universidades o de institutos en donde el paciente no se le pregunta en realidad si quiere ser examinado por alumnos, por internos o por residentes. No se le pregunta al paciente. Llega el alumno y lo examina sin pedir permiso. Uno tiene derecho a decir no. Yo no quiero ser un caso clínico. Eso es lo que expresa un usuario, en la cual al no pedir su consentimiento, al no informar que va a ser atendido o que va a ser abordado por estudiantes, por internos, siente que están vulnerando su atención, siente que está recibiendo maltrato. Con respecto a farmacia, el usuario expresa que existen 3 requisitos para recibir un buen trato. ¿Qué me dice? Que la farmacia del hospital le entreguen el medicamento obviamente prescrito por el médico tratante. ¿Qué más me dice? Me dice que me entreguen, licenciada, yo recibo buen trato si ustedes como hospital me entregan la cantidad indicada por el médico. ¿Qué más? Que no haya espera prolongada para obtener los medicamentos, ¿correcto? Muy bien, con respecto a nutrición, establece 3 aspectos importantes. Que los alimentos lleguen en el horario oportuno, que entreguen los alimentos de acuerdo a lo indicado por la nutricionista y que los alimentos sean agradables en sabor. Voy a compartir este video con la finalidad de poder resumir lo que se ha estado compartiendo o lo que se ha estado exponiendo hace unos minutos. A ver, un momento. A ver, un momentito porque no abre el video. Muy bien. Como siempre, en toda organización, en todo evento en vivo, siempre hay inconvenientes. Ya, lo hemos solucionado, son inconvenientes técnicos. Vamos a escuchar, por favor, y observar este video.
have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. What are you doing? Continuing the experiment. Come on, maybe we can start a lemonade stand together after we get kicked out of medical school. Muy bien. Como observamos en el video, todo el equipo médico estaba buscando el abordaje clínico, la atención médica, pero de todo el equipo, solo un médico preguntó algo tan sencillo que quizás omitimos. Preguntó el nombre y saludó a la paciente, el cual viabilizó esa interacción, facilitó esa confianza, disminuyó esa incertidumbre de encontrarse o de enfrentarse a una situación o a un problema de salud, razón por la cual debemos fortalecer ello. Para finalizar, quiero expresar el código del buen trato en la cual resume toda la capacitación brindada el día de hoy, razón por la cual debemos considerarlo importante. Primero, debemos saludar al usuario de manera inmediata. Dé al usuario atención total. Hágalo sentir importante. Haga que los primeros 30 segundos cuenten, observe sus necesidades y problemas. Sea natural, no actúe rutinariamente. Demuestre esa energía y esa cordialidad. Y finalizamos con este video. Ya.
Al finalizar este video, nos hacen una pregunta, ¿sí? Nos dice, si nosotros pudiéramos caminar con los zapatos de los pacientes, podríamos escuchar, podríamos ver y podríamos sentir lo que ellos perciben. Solo así nosotros podremos atenderlos mejor, solo así lo trataríamos bien. Para finalizar esta exposición, debo de mencionar que la plataforma de atención al usuario en este último trimestre ha recibido un incremento de reclamos vinculados al trato del paciente. Involucra diferentes áreas, tanto el área médica, de enfermería, el personal administrativo, razón por la cual nosotros queremos fortalecer ese trato cálido, ese trato humano. Y debemos de reconocer que el día de hoy nosotros como parte del equipo multidisciplinario nos encontramos en el lado de proveer salud, de proveer cuidados. Pero existe una línea muy delgada en la cual, Dios no lo quiera, vamos a pasar del otro lado. Vamos a ser esas personas que necesitemos cuidados. ¿Cómo nos gustaría ser atendidos? Reflexionemos para poder nosotros responder esa pregunta y poder fortalecer ese buen cuidado, esa buena atención, ese cuidado humanizado, cuidado cálido, cuidado empático que debemos brindar a los pacientes. Agradezco a los 110 participantes que se encuentran conectados y quedo a las dudas o consultas que puedan formular. Muchas gracias. Lo pueden formular por el chat y si no hay preguntas, daría paso al doctor Nimache. A ver, ok, están escribiendo. ¿Cómo? A ver. Okay. Dice, a ver, gracias doctora Marisol por la pregunta, en la cual nos dice, existen personas con personalidad querellante o con rasgos paranoides que distorsionan su percepción de la realidad y son muy susceptibles a las situaciones difíciles. Que ocasionan el estrés, reaccionan de forma explosiva, muchas veces no son capaces de tener empatía, no comprenden y siguen acusando, pueden hasta agredir al personal de salud. Entiendo, porque en mi día a día o en el día a día del equipo de la plataforma de atención al usuario, tenemos pacientes frecuentes, pacientes que se acercan a la plataforma y tienen esas características que la doctora Busquitsa ha expresado o lo ha mencionado. El trato para todos es por igual. El buen trato se brinda a todos los pacientes por igual. Entiendo yo que estas características, estos rasgos específicos van a disminuir esa interacción, van a imposibilitar nosotros poder tener una interacción efectiva. Sin embargo, el cumplimiento de nuestras funciones es saludarlo, es escucharlo, es entender que obviamente por sus características específicas que pueden tener algún trastorno de salud mental, algún problema patológico que imposibilita esa comunicación efectiva, va a verse alterada esta comunicación, va a verse distorsionada, pero nosotros como parte del equipo multidisciplinario tenemos que aplicar la escucha activa. Yo te escucho, me vas a decir que me maltrataron, que me pegaron y quizás falte a la verdad. Nosotros en cumplimiento a los derechos no podemos negar el libro de reclamaciones en salud. Hacen el ejercicio de su derecho y expresan su insatisfacción, razón por la cual nosotros es importante que en nuestros servicios tengamos un cuaderno de incidencias, el cual nosotros vamos a reportar o vamos a escribir estas situaciones, el cual nos va a viabilizar para poder emitir los descargos si en el caso el usuario registra su reclamo. Vuelvo a repetir, entiendo que hay situaciones que van a sobrellevar. Hay personal de salud que ha sido maltratado por el paciente. Sin embargo, este procedimiento conlleva otra ruta, conlleva otro proceso u otro procedimiento en el cual debe ser reportado a su
jefe inmediato para poder notificar, y este acontecimiento, esta situación ya correspondería derivar, si se identifica al paciente, ya por una vía legal, el cual no tiene nada que ver o no es la naturaleza del ejercicio de nuestras acciones o intervención como parte de la plataforma. Pero, vuelvo a repetir, pese a las características propias del paciente, diferentes características que pueda tener, nosotros debemos de tener esa apertura de la escucha activa y de tratar de viabilizar una solución. Muchas gracias, doctora Egusquiza. Espero que haya absuelto su pregunta. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Muy bien. Ya, me parece que ya no hay más preguntas. Agradezco a todos los participantes y invitarlos también que nos visiten a la plataforma de atención al usuario para poder absolver alguna duda adicional que pueda haber conllevado esta exposición. Muy amable, muchas gracias, me despido. Muy buenos días con todos los presentes. Les saluda Marco Limache, soy médico psiquiatra, actualmente jefe del Departamento de Consulta Externa y Hospitalización. Bueno, el día de hoy voy a hacer una presentación sobre el proceso de la obtención de citas para consulta externa. Y ahora sí. Bueno, en la agenda de hoy vamos a ver el tema de los pasos para la atención de la consulta externa, ¿no? Empezando con la aceptación de la referencia, el proceso para obtención de citas. Vamos a explicar un poco el plan piloto que estamos desarrollando para mejorar el proceso de obtención de citas y, bueno, y algunos proyectos de mejora posteriores que se van a implementar en el futuro. Primero, respecto a la referencia. Todos los pacientes que tengan CIS seguros, para que puedan atenderse dentro del hospital, tienen que contar con una referencia aceptada, ¿no? Y esta referencia se realiza siempre utilizando el sistema REFCOM. Ahora les voy a explicar de qué se trata el sistema REFCOM. Hay que entender que para que un paciente sea aceptado en el hospital,
se debe cumplir los siguientes criterios. Uno, el registro adecuado de los datos del paciente. ¿Por qué? Porque muchas de las referencias no cuentan con todos los datos necesarios para poder darle o aceptar la referencia, ¿no? A veces falta el DNI, falta el número de celular, en ocasiones no colocan muy bien el diagnóstico, o colocan un diagnóstico que no corresponde, ¿no? A los datos que ingresan en el registro. Lo segundo es verificar la jurisdicción. Nosotros tenemos centros de salud de Lima Centros, pertenecemos a la DIRIS Lima Centro, y también podemos aceptar referencias para algunas especialidades de otras jurisdicciones, pero muchos centros de salud, muchos hospitales envían referencias de zonas que no nos corresponden, ¿no? Como San Martín de Porres, Rima, Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, u otros donde no corresponden, ¿no? O no se cumple lo que es la derivación de acuerdo al nivel de complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un paciente que es del cono norte, digamos, requiere una atención compleja, puede solicitar una atención, por ejemplo, digamos, a gastroenterología, ¿no? Y ellos quieren una atención con gastroenterología del hospital. La forma correcta es de que el centro de salud va hacia el hospital, en este caso el Hospital Cayetano, no donde corresponde, y deberían pedir ahí su atención. Si el Hospital Cayetano no cumple no tiene la capacidad resolutiva, recién puede hacer la referencia, ¿no? Pero se hace del mismo nivel, ¿no? De un hospital 3.1 a otro hospital 3.1, ¿no? Que es el que tenemos nosotros. Entonces, ese es respecto al nivel de complejidad, ¿no? Que se debe cumplir la derivación de acuerdo a esos niveles. De acuerdo también a nuestra capacidad resolutiva, porque a veces nos llegan referencias de cosas que no tenemos la capacidad para resolver. Por ejemplo, muchas veces no tenemos las subespecialidades de pediatría, por ejemplo, ¿no? O no tenemos medicina nuclear. Entonces nos llegan ese tipo de referencias y obviamente no tenemos esa capacidad y no los podemos atender. Y también revisamos que el usuario esté acreditado, o sea que su CIS esté activo, que le corresponda al usuario, porque muchas veces muchos pacientes cuentan con el CIS, pero empiezan un trabajo y ahora cuentan con el salud o cuentan con una EPS, y en el momento de realizar la referencia ya su CIS no está activo, por ejemplo. O al revés, ¿no? Pacientes que son particulares, que vienen a sacar cita aquí al hospital y se dan con la sorpresa de que tienen CIS y no pueden obtener la cita. Entonces, sí es importante, ¿no? Tener la acreditación del usuario para que se les pueda aceptar la referencia. Bueno, esto es cómo es el REFCON, ¿no? Cómo se presentan. Acá tenemos los datos, ¿no? De cuándo ha sido la cita enviada, cuándo se ha aceptado la referencia. Acá aparece cuándo es que el paciente obtiene ¿no? La cita, el establecimiento de origen, podemos ver qué especialidad quiere, los datos del paciente, ¿no? Como el nombre, apellido y otros que corresponden. Para explicar cómo son los procesos del flujo de referencia, es que hay colores, ¿no? que se utiliza dentro del REFCON para poder clasificar a los pacientes y ver en qué estado está su referencia. Entonces, retrocedo acá. Vemos que las letras son de diferentes colores, ¿no? El color verde, el color gris, el color marrón, el color morado, el color naranja, ¿no? Cada uno de estos colores tiene un significado diferente, ¿no? Que implica cada uno de para poder saber cómo está el estado de referencia. Entonces, en este color marrón están todas las solicitudes de referencia que están en estado pendientes, están pendientes de aprobación, ¿no? Y estos pueden tener tres caminos. Bien, la referencia puede ser rechazada, usualmente porque no está acreditada el paciente, porque no tenemos la especialidad, porque no nos corresponde, ¿no? U otros motivos. Entonces, estas referencias son rechazadas. Y se le pone, obviamente, el motivo de rechazo. En color naranja, algunos pacientes que están en estado pendiente van a pasar a color naranja cuando la referencia está observada, usualmente porque el dato no corresponde. Por ejemplo, ponen un diagnóstico, por ejemplo, que puede ser pie diabético y lo están mandando a este paciente para psiquiatría, ¿no? No corresponde el diagnóstico con lo que el consultorio que se está pidiendo, ¿no? La especialidad, por ejemplo. O a veces también hay problemas respecto a los datos, no colocan el número de DNI, no colocan el número del celular, o datos que pueden ser corregidos. Entonces, estas referencias, una vez que son observadas, ¿no? Y son corregidas, ya se podrían nuevamente aceptar.
Y obviamente todas las referencias que sí corresponden van a pasar a la condición de aceptado. Una vez que se acepta la referencia, el paciente va al hospital, obtiene una cita. A ese paciente va a estar en condición de citado y su color es morado, como pueden ver acá. Entonces, este es el paciente que ya tiene una cita. Y una vez que el paciente ya es atendido en consultorio, cambia a color azul. Este es el paciente que ya está en condición de recibir. El paciente que está en condición de recibido puede obtener una nueva cita, ¿no? Las siguientes citas, no hay ningún problema. Pero el paciente que está en condición de citado no va a poder obtener nuevas citas. ¿Por qué? Porque su condición de citado no ha cambiado. Y bueno, y los pacientes después de la condición de recibido, una vez que ya cumple sus atenciones, que ya se recupera, ¿no? Y que está estable, va a ser luego contrarreferido, ¿no? Luego del alta va a ser contrarreferido, donde se manda el paciente a los centros de salud para que continúe la atención, ¿no? A nivel de complejidad primaria, ¿no? Muy bien, ese es el flujo de atención. Ahora, nosotros hemos desarrollado, gracias al equipo de informática, un aplicativo para que las personas puedan consultar su referencia, ¿no? El nombre, consulta tu referencia. Todos los pacientes que piden una referencia hacia nuestro hospital pueden saber en qué condición está. Si está aceptado, si está recibido, si ha sido rechazado, si ya tiene una cita, ¿no? Gracias a este link, y acá también les comparto este QR, ¿no? Mediante el cual pueden acceder a su cita. Y cuando ustedes ingresan desde el celular, les va a aparecer esta ventanita. Ustedes ingresan el DNI y rápidamente les va a aparecer el estado de su referencia, ¿no? Es bastante amigable, bastante fácil de utilizar. ¿Y por qué se ha creado este aplicativo? Porque muchos de los pacientes vienen al hospital, hacen su cola en el módulo de atención, y cuando llegan a la ventanilla no saben si su referencia está aceptada, si su referencia ha sido rechazada, muchos ni siquiera saben si tienen CIS, ¿no? Y el paciente se demora 2, 3 horas haciendo cola solamente para saber si tienen referencia o no. Entonces, ese es un problema para los pacientes, ¿no? Porque demora mucho en obtener su cita. Entonces, este aplicativo nos va a poder ayudar a que los pacientes sepan cómo está su situación de su referencia. Muy bien. Esta es la ventanita que se abre cuando tú ingresas, ¿no? Y el paciente en este caso, por ejemplo, acá vemos cuándo se ha enviado la referencia, cuándo le han aceptado la referencia y cuándo es su cita, ¿no? Y a qué especialidad tiene. En este caso, el paciente le sale la ventanita de que su referencia está aceptada y que tiene su cita. Es un ejemplo, ¿no? Cuando el paciente no corresponde, le sale la cita ha sido referencia rechazada, le sale que no tiene referencia, le sale que tiene la referencia aceptada, pero le falta asignar la cita, ¿no? Son estos detalles que nos ayudan a informar a los pacientes sobre el estado de su referencia. Muy bien. Respecto a la obtención de cita, una vez que la referencia ya está aceptada, para que un paciente pueda obtener una cita en consulta externa, ¿no? Si el paciente es un paciente CIS, como mencioné, debe tener la referencia aceptada vía REFCO, ¿no? Sí o sí tiene que contar con esta referencia aceptada. En cambio, el paciente particular, sí, no puede pasar directamente, tener un documento de identificación, y antes de pasar al módulo de atención a obtener una cita, tiene que pasar por triaje para que triaje pueda determinar la pertinencia o no de obtener una cita, ¿no? Y de paso también se le informa y se le orienta al paciente, ¿no? Sobre la necesidad que pueda tener. Entonces, esa es la forma de cómo un paciente va a poder obtener una cita. Modalidades para obtener una cita. Tenemos formas de poder sacar una cita. En este caso tenemos la atención presencial que se hace a través del módulo de atención. El paciente tiene que acercarse al módulo de atención para poder obtener una cita donde se le va a imprimir su FUA, se imprime la cita y luego posteriormente se acerca a la consulta. Tenemos un aplicativo web, ¿no? Que es Cita Web, que nos permite sacar la cita para algunos pacientes de manera, ¿no? Utilizando el sistema internet, ¿no? Y en un piloto que estamos empezando ya tiene un mes en curso, tenemos la opción de tener un contacto telefónico. Ahora les voy a explicar cómo se realiza. Respecto al aplicativo Cita Web, este aplicativo solamente está aperturado para pacientes CIS. Por ahora no se tienen pacientes particulares porque no tenemos aún la forma de poder realizar los cobros en línea a los pacientes particulares. Por eso solamente tenemos para los pacientes CIS. Y el paciente CIS tiene que tener la referencia en condición de aceptado o de recibido.
sea, otras condiciones o cuando el paciente no tiene referencia, no va a poder obtener su cita utilizando este aplicativo. ¿No? El link es este, ¿no? Igual les comparto el QR y cuando tú ingresas del celular se apertura esta ventana, ¿no? Y como ven es bastante fácil. Y te da justamente los pasos que se necesita para obtener una cita. El primer paso es ingresar el DNI. El paciente ingresa el DNI acá y le da un botón, le da clic al botón siguiente y se va a aperturar la siguiente ventana. En este caso, por ejemplo, el paciente, ¿no? Va a ingresar su DNI, ¿no? Va acá en esta barrita, tiene que seleccionar qué referencia, porque muchos pacientes tienen referencia, por ejemplo, para más especialidad. Entonces, tiene que elegir qué referencia es la que, o qué especialidad es la que necesita. Entonces, elige la referencia que está aceptada, o, ¿no? Elige luego la especialidad, como dije, puede ser infectología, puede ser psiquiatría, la que tenga, la que corresponda, obviamente, con su referencia. Luego elige qué médico quiere que se le atienda, elige la fecha de cita, elige la hora, registra el correo. ¿Por qué? Porque una vez que se registre la atención, la cita va a ser enviada al correo y obviamente al final el celular, ¿no? Que la cita, el paciente tiene que registrar su celular con el objetivo de que nosotros podamos tener contacto con los pacientes, ¿no? En caso se necesita una reprogramación, en casos el paciente requiera una nueva atención, ¿no? Siempre el dato del celular es importante para nosotros. Da el clic en siguiente y el paciente ya se le va a dar su cita, ¿no? Va a aparecer una ventanita en la que sale de que se le dio la cita. Una vez registrado, los pacientes acuden el día de su cita a ventanilla. Tenemos una ventanilla especial para los pacientes que tienen su cita por vía cita web, ¿no? Recogen en el FUA y directamente se van al servicio a atenderse. Entonces, ese es el flujo de los pacientes que solicitan atención utilizando el sistema de cita web. Nosotros hemos hecho un pequeño estudio, ¿no? Del mes de abril de 2023 de 111 pacientes, ¿no? Y hemos utilizado las fuentes de RefCon y la fuente RECIST, que es nuestro sistema interno de gestión de la historia. Y lo que hemos encontrado es lo siguiente. Más o menos el tiempo de espera entre un paciente que solicita una referencia y se le acepta la referencia, el promedio es de 1.86. Hay pacientes que tienen menos de un día, o sea, son horas en las que se les aprueba la referencia, pero hay otros pacientes que demoran hasta 22 días en el mayor de los casos, ¿no? Para que se le acepte la referencia. Una vez que el paciente obtiene su referencia, tiene que esperar para obtener una cita. Y ese tiempo de demora lo hemos medido, ¿no? Que va también desde algunos pacientes que es menos de un día, o sea, que están en horas que pueden obtener su cita, y otros pacientes, por ejemplo, que demoran hasta, ¿no? En nuestro caso hemos encontrado pacientes que han demorado un mes para poder obtener una cita. Y esto obviamente, ¿no? En promedio sale pues 4.3 días, ¿no? Para obtener una cita. Y una vez que se obtiene la cita, entre el momento que se obtiene la cita y el momento de la cita, se denomina diferimiento de cita, ¿no? Igualmente hay pacientes que el mismo día que obtienen la cita se les puede atender, y hay pacientes, en cambio, que tienen, o sea, se les da la cita para el siguiente mes, ¿no? Y tiene un diferimiento de cita de 33 días, en el peor de los casos. Nuestro promedio es de 10 días de diferimiento de citas, ¿no? Nuestro tiempo total para la atención, sumando estos 3 tiempos, van desde un día hasta el máximo. Hay pacientes que han demorado 43 días en total para obtener una cita. Entonces, es bastante alto, ¿no? Entonces, estamos en el plan de corregir eso. Y el promedio de tiempo total va a ser de 15 días, ¿no? Que es bastante el tiempo de lo esperado. La idea es que un paciente, el mismo día que se le acepta la cita, pueda obtener su cita de manera automática, ¿no? Y por tal motivo, nosotros hemos diseñado un nuevo piloto con el objetivo de que luego se pueda ampliar hacia los diferentes servicios. Obviamente requiere muchos cambios, requiere muchos recursos, pero vamos a explicarles cómo se va a iniciar estos procesos. Se ha empezado con 6 centros de salud, ¿no? de nuestra jurisdicción, ¿no? Los pacientes de estos centros van a poder, mandan la referencia vía RefCon, ¿no? Y nosotros vamos a identificar a estos centros de salud y específicamente a estos servicios: cardiología, cirugía general, pediatría, obstetricia. Empezamos con estos 4. En este mes se prevé incrementar a medicina interna y también a oncología, ¿no? Para que los pacientes puedan obtener su cita pronto. Ahora les explico cómo van a hacer. Entonces, el flujo es lo siguiente. Los centros de salud piden la referencia, oficina de referencias y contrarreferencias
aceptan la referencia y suben un drive de estos pacientes del piloto. Suben a un drive porque en el drive nos podemos obtener el número de teléfono, tenemos los datos necesarios para que el paciente, para darle la cita al paciente. Lo siguiente es que tenemos un personal específico del módulo de atención, uno que corresponde a informática, que lo que va a hacer es lo siguiente: visualiza el drive de los pacientes con la referencia aceptada y ellos van a llamar a los pacientes vía telefónica. Llaman a los pacientes y junto con los pacientes coordinan la cita, ¿no? Un ejemplo, yo soy el personal, llamo al señor Pérez, muy buenos días, le llamo porque tiene una referencia aceptada para el servicio de cardiología, entonces coordino, ¿no? Con qué médico desea, para cuándo puede ser la cita y qué hora va a ser la cita. Entonces yo coordino, el personal va a coordinar directamente con los pacientes para que puedan obtener una cita. Lo siguiente es que después de registrar la atención, él va a imprimir los FUAs, ¿no? Y obviamente las recetas, y estos FUAs van a ser entregados al archivo, ¿no? Para que el archivo pueda repartirlo junto con las historias clínicas hacia los diferentes servicios, ¿no? A los servicios, en este caso, del piloto. Y aparte, 48 horas antes tenemos un personal de contact center que se encarga de llamar a los pacientes que han sido citados para confirmar la cita que se les ha brindado. Entonces, esa va a ser la forma de cómo se va a obtener, darle la cita a los pacientes, ¿no? Que tienen una referencia aceptada. ¿Y el paciente qué va a hacer? Va directamente al servicio. O sea, no tiene que ir al MUA, no tiene que hacer ninguna cola. Va directamente al servicio porque en el servicio ya va a estar el FUA, en el servicio va a estar su historia, obviamente. Le van a dar la atención y el médico va a proceder con su atención tal como se viene haciendo hasta el momento. Entonces, ese es el nuevo piloto que estamos realizando. En este mes ya vamos a presentar la primera evaluación para ver cómo ha funcionado y posteriormente se podría ampliar al resto de servicios, ¿no? De acuerdo a cómo avance el flujo. Proyectos de mejora posteriores. Hay muchas cosas que mejorar, ¿no? Ya están algunos en proceso. Es paulatino, es lento, pero estamos buscando mejorar todos nuestros procesos en la atención de consulta externa. Lo primero que se está pensando es crear un call center, o sea, una central para que los pacientes puedan llamar y obtener su cita. Especialmente algunos pacientes que no tienen acceso a internet o pacientes que les es difícil obtener esta información. Especialmente pacientes que son de provincia, ¿no? Depende de provincia, les es muy difícil obtener citas, ¿no? Y a veces no pueden contestar el teléfono, no están distraídos, hay otros problemas. Entonces, para esos pacientes especialmente, vamos a desarrollar un call center donde se le va a poder recibir las llamadas y brindarles la cita. Bueno, el contact center que ya está en funcionamiento, pero queremos ampliar para estos servicios. La idea es que a todos los pacientes se les llame 48 horas antes para que puedan confirmar su cita, ¿no? Porque algunos pacientes pues no se recuerdan de la cita, algunos pacientes ya no necesitan la cita, ya se les atendió, ¿no? A veces piden un adicional y ya se les atendió. Entonces, esos pacientitos, llamarlos y obviamente para poder también liberar algunos cupos que sean necesarios, ¿no? Porque nuestra deserción lastimosamente llega a ser un 30%, que es una alta cantidad de pacientes. Se está desarrollando un nuevo sistema de gestión de FUAs y de GIS mediante el cual tanto el GIS y los FUAs van a ser impresos, se les va a entregar previamente a cada servicio, ¿no? Para que el paciente no manipule el FUA. ¿Por qué? Porque muchos de los FUAs se pierden, se deterioran, se rompen, ¿no? Tenemos que pedir un nuevo duplicado, a veces hay duplicidad de atención. Entonces, ha habido muchos problemas respecto a la gestión de los FUAs. Entonces, se está creando un nuevo sistema para resguardar los FUAs y también aprovechando eso para que se mejore el registro de GIS de los médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos GIS, por ejemplo, no se puede leer la letra de los médicos, no se registran los CIE-10, no se registra adecuadamente los datos del paciente. Entonces, genera eso también problemas ¿no? Para la gestión, para la toma de decisiones. Por eso, mejorar estos procesos nos va a ayudar a optimizar nuestros servicios. Luego, ya a futuro es más complicado todavía, es mejorar el proceso para la atención de procedimientos y apoyo diagnóstico, ¿no? De cómo mejorar, obtener estos sistemas, implica más desarrollo, ¿no? Con planeamiento, con informática, desarrollar nuevas herramientas, cambiar el sistema. Estamos en ese camino, es bastante más tedioso, pero es la idea. Que el paciente, por ejemplo, ya no tenga que hacer doble cola, porque un paciente hace cola para facturar, y otra cola para obtener la cita. Entonces, la idea es que sea solamente una cola y para eso necesitamos mudar nuestro sistema antiguo a uno nuevo, ¿no? Que nos permita ese proceso.
Y lo último, que estamos a futuro también poco a poco, es tener una historia clínica electrónica, ¿no? Para nuestro hospital, para poder, porque todos estos procesos de registro, de atención, el proceso de información que se requiere de forma oportuna, el proceso, ¿no? De quejas, el proceso también de obtener informes, de obtener certificados, toda esa información se puede resolver y se puede facilitar, ¿no? Todos esos procesos si se contara con una historia clínica electrónica. Entonces, dentro del proyecto del hospital y gracias a la gestión, estamos en ese camino, ¿no? En poder obtener una historia clínica electrónica para nuestro hospital. Bueno, esos son los proyectos de mejora que buscamos a futuro. Este es nuestro hospital, ¿no? Desde afuera. Sería todo. Muchas gracias. Estoy abierto a las preguntas, ¿no? Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Sí, a ver. El paciente CIS, a ver, nos preguntan, ¿no? El paciente CIS que obtiene cita web debe hacer cola para recoger su FUA y llevarlo al consultorio. De ser así, ¿por qué no se vuelve al sistema que había antes de COVID, donde los FUAs del día eran llevados al consultorio, de modo que, como se hacía antes de la pandemia, los que sacábamos cita web o citas por teléfono, y nos dirigíamos directamente al consultorio? Sí, ese es el objetivo. El siguiente paso dentro de estos planes de mejora es poder tener un aplicativo para que se puedan imprimir los FUAs, ¿no? Se puede imprimir también el GIS impreso y llevarlo directamente al servicio. El paciente ya no tendría que hacer cola. Por ahora está haciendo cola. Por ahora va a ser todavía necesaria la cola, pero ya en este año se prevé de aquí a un mes ya tener el nuevo sistema de FUAs y el de GIS para poder entregar directamente a los servicios los FUAs para que el paciente no los toque. No, ese es el objetivo. Nuevamente nos preguntan, lo que menciona como plan piloto de que las personas de archivo entreguen los FUAs con las historias clínicas, ya se hacía. Sí, se hacía antes y se está retomando nuevamente esa actividad, no estamos mejorando. El tema es de que anteriormente era tedioso porque no contamos con un sistema informático que facilite este proceso. Lo hacían de manera manual, descargar FUA por FUA, GIS por GIS, era más complicado. Lo que se está desarrollando junto con informática es una herramienta masiva. O sea, lo que va a hacer el personal es abrir el sistema, seleccionar el servicio, la fecha, y le va a imprimir directamente todos los FUAs y los GIS también preimpresos, y se va a entregar a los servicios, ¿no? Ese es nuestro plan para al menos, como dije, de aquí a un mes, 2 meses, a lo mucho ya vamos a poder instaurar eso. Lo que sí voy a pedir también, pues, les voy a explicar luego también en otra ponencia, bueno, con información hacia los departamentos, es que, por ejemplo, las recetas, los órdenes de servicio, los órdenes de procedimiento se deben registrar el número de cuenta. De esa manera, el paciente ya no tiene que salir con su FUA. El número en la receta con el número de cuenta, ya tendría que ir solamente con su receta a farmacia a que le entreguen su medicación. Igual, va al laboratorio, va a diagnóstico por imágenes, solamente con su número de cuenta, y con eso se realiza todo el procedimiento. O sea, el FUA ya no tendría por qué ser entregado a los pacientes. Pero eso también, ese cambio también es poco a poco, no es paulatino, y se prevé hacer eso a futuro. Ya, respecto al ingreso de citas a otras especialidades de este nuevo piloto, vamos a hacer la evaluación, saldría en esta semana la evaluación del piloto, y vamos a ingresar paulatinamente. Es que no podemos abarcar todo porque no tenemos el personal suficiente para cubrir todas esas necesidades de todos los. Entonces estamos desarrollando herramientas para que se pueda masificar, ¿no? Y eso es un proceso que, como digo, es paulatino, es poco a poco. Estamos usando las herramientas que tenemos en el hospital, estamos optimizando. Y a favor de ello también sí se pide a todos los servicios que nos apoyen. ¿Cómo? Haciendo la programación de 2, 3 meses. Sí, sé que es difícil, es complicado, que hay cambios de turnos, que los pacientes no vienen, que el paciente se pierde. Sí, pueden suceder muchos problemas, pero eso se va corrigiendo. Pero tener la programación oportuna es lo importante. Y lo otro es dar más capacidad a consulta externa. ¿Por qué? Porque muchos médicos, o mejor dicho, muchos servicios, la programación de consulta externa es muy inferior a lo que se necesita realmente. Por ejemplo, si tienes 10 médicos
de estos 10 médicos, de su capacidad de turno, solamente el 20% va para consulta y obviamente el resto es para emergencia, para procedimientos, para hospitalización. Y a veces sucede que no tienen pacientes en procedimientos, pero están programados, pero ya no tienen no para atender consulta externa. Entonces, se pierden muchas horas médico ahí. Eso estamos haciendo un análisis, también se va a convocar servicio por servicio para informar y tomar decisiones en conjunto con tal de mejorar y optimizar nuestros procesos de atención y en favor del paciente, ¿no? Para que el paciente tenga una atención oportuna y de calidad como se merece. Bueno, sí, vamos a tener los GIS impresos, pero más pronto y el objetivo es poder mejorar nuestros procesos. Si tuvieran alguna pregunta. ¿Sí? Sí, la brecha de espera, estamos pidiendo, el que hemos hecho es un estudio de 111 personas nada más. Lo que se está trabajando con informática es también tener ya la brecha de espera de manera mensualizada, ¿no? De esta información. Se les va a compartir a cada uno de los jefes de departamento sobre estas brechas para poder tomar decisiones. Sí, como dije, sí se hacía antes, como dije, pero se están mejorando los procesos de estos para poder retomarlos, ¿no? Sí, justamente en las ideas previas que se ha tenido ya se puede nuevamente seguir mejorando. Sí, es que ese es un tema también que ha venido el MINSA al respecto, ¿no? Nos dice Emma, porque la demanda de citas adicionales que están pidiendo los pacientes a su médico es alta en cada servicio. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay alta demanda de adicionales? Porque no tenemos la cantidad de turnos suficientes para cubrir nuestra demanda de consulta externa. Y obviamente hay muchos problemas. Falta personal, falta equipos, falta más consultorios, ¿no? Pero para poder mejorar eso, primero hay que optimizar lo que ya tenemos. Optimizando lo que ya tenemos, haciendo todo el esfuerzo necesario, yo informo a dirección se encarga de informar, me dice, ¿sabes qué? Estoy trabajando, he optimizado, mi personal está 100% trabajando, y aún así tengo este problema. Con eso yo puedo justificar que me contraten más personal, que me abran más consultorios, que me traigan más equipos, ¿no? Pero si nosotros seguimos en el mismo plan de no mejorar nuestros procesos internos, obviamente va a ser bien complicado, pues, mejorar nuestra oferta, ¿no? Bueno, eso sería, no sé si tienen algún otro comentario, pregunta que tengan. Bueno, agradeciendo su atención, ¿no? Y gracias por la oportunidad al equipo de calidad. Estamos gustosos a servirlos. Igual cualquier consulta o cualquier opinión, sugerencia, estamos muy dispuestos a escuchar y poder mejorar los procesos de nuestro hospital. Gracias.